Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país desde el que nos escuchen. Bienvenidos en esta ocasión desde las instalaciones de la Sociedad Bíblica de México. Mi nombre es Abraham Márquez y a nombre de todas las sociedades bíblicas que formamos parte de este esfuerzo, de este proyecto académico, teológico, bíblico, queremos darle la bienvenida. Nos gozamos en saludarles, en estar como cada viernes con ustedes, en esta oportunidad para invocar, para hacer iglesia, para hacer comunión y también para ser capacitados, ¿por qué no?, en el conocimiento de su palabra. Quiero iniciar esta noche, como se debe de hacer, con una invocación, unidos como un solo cuerpo, rogándole al buen Señor por las actividades del día de hoy. Por favor, acompáñenme en esta oración. Te damos gracias, buen Señor del cielo y la tierra. Tu misericordia nos ha alcanzado una semana más, Señor. Estamos ante ti, Dios, podemos presentar ante ti, Padre, porque tú nos has hecho adeptos a ti, Señor, y nos has aceptado, Padre, y nos has convocado en este deseo, en esta necesidad de conocer más de ti, Señor, de aprender de tu palabra, de aprender de tu iglesia, de ser ministrados, Señor, y de encontrar las herramientas necesarias, Padre, para poder presentar con diligencia, con efectividad, con mansedumbre, con reverencia, los argumentos de fe que la gente está esperando afuera. Te bendecimos, buen Señor, por este tiempo que es tu tiempo, Padre. Te bendecimos por los hermanos que forman parte de la iglesia, que es tu iglesia, Señor, y te rogamos, buen Señor, que en todo y por todo seas tú glorificándote en esta actividad. En Cristo Jesús, con acción de gracias, iniciamos en tu nombre. Amén. Y en esta ocasión, bueno, primeramente, nada más un poquito de anuncios generales antes de pasar ya directamente con la presentación de nuestro expositor. Les recordamos que solicitamos que por favor tengan apagados sus micrófonos, no así sus cámaras, solamente sus micrófonos para evitar ahí alguna interrupción con el audio. Y como lo hacemos cada 8 días, que por favor nos apoyen participando con sus preguntas. En esta ocasión está mi hermano y amigo de la Ciudad Bíblica de México, Josué, está renombrado como Josué SBM. Si quiere saludar, por favor, Josué. A él, por favor, dirijan todas sus preguntas. Es un tema que da para mucho diálogo. Entonces, ahí vía chat, si gustan dirigirse con Josué, él al final estará interactuando con nuestro expositor. Y ya ahora sí me gustaría, para ya poder dejar el lugar, presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Él es el pastor Julio Salvador Splinker Franco, un buen amigo que Dios me ha permitido conocer en los últimos años. Él es originario de Oaxaca, México, bellísimo estado de Oaxaca. Es egresado de la Universidad Iberoamericana, de la Facultad de Diseño Gráfico. Él fue líder de alabanza en Amistad de Puebla, AC. Cursó estudios bíblicos en Estandarte para las Naciones en España, donde también fue profesor. Él es cofundador de AMC Comunicadores, columnista del periódico América Nueva. Él es músico, él es cantante cristiano. Sus canciones han sido grabadas por AMC, por Canción y por Promises Keepers. Tiene 4 producciones, 3 de alabanza y adoración, y la más reciente del bellísimo género ranchero mexicano. Él reside en Estados Unidos. A su llegada fue líder de alabanza en Agape Church, en Downey, California. Fue pastor del área hispana en Day Jarvis, Rendils, California. Maestro en consejería bíblica por la Universidad Cristiana Vida en Baldwin Park, California. Fue parte del consejo de Helping Hands, México, Estados Unidos, con Blake Cromwell. Instructor en prevención de adicciones en el proyecto Por un Mundo Sin Drogas, certificado en prevención de acoso sexual y conducta agresiva por el Departamento de Igualdad de Empleo y Vivienda de California. Él ha participado en diferentes programas de radio y televisión, impartiendo temas de familia y comunicación, inspirados, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Además, él es colaborador de la Sociedad Bíblica de México. Actualmente es consejero y conferencista al lado de su esposa Susana, y creo que ahí radica el punto más importante de su ministerio, al lado de su esposa Susana, con quien tiene 3 hijos y más de 29 años de matrimonio junto a su esposa. Entonces, mi estimado hermano Julio, amigo Julio, un placer y una bendición tenerte. El foro es tuyo, hermano. Bienvenido y que el Señor sea contigo. Es un gusto para mí poder
saludarles a través de esta plataforma increíble que es la supercarretera de la información, que es el Internet. Sorprendente a cuántas personas podemos llegar a impactar con el mensaje de las buenas nuevas, con el mensaje poderoso contenido en las Sagradas Escrituras. Y para mí es un gusto que usted me reciba en su casa y que abra las puertas y me regale este tiempo para juntos crecer, para juntos poder hablar de este tema tan hermoso que es el llamado a la empatía. Quisiera saber si pueden ver esta pantalla que estoy compartiendo. Abraham. Aún todavía no hay nada. Ahora sí. Ahora sí, excelente. Gracias por el comentario. Muy bien. El llamado a la empatía y el cuidado ministerial. Bien, pues hablemos precisamente de esto que es una palabra que recientemente se incorpora hace unos 90 años a nuestro vocabulario. No la encontramos en la Biblia como tal la palabra, pero vamos a descubrir que hay muchos pasajes que nos hablan referente al ser empáticos. Comencemos por el principio, que es la empatía. Y la empatía es la habilidad de comprender los sentimientos y emociones intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego, empatheia, que significa emocionado, así como lo estamos escuchando. Hay una emoción, el alma está totalmente involucrado con esto. Ser empáticos significa ponerse en los zapatos de la otra persona que usted tiene enfrente. Ser empáticos es ponerse en los zapatos de mamá, de papá, o bien de su esposa o de sus hijos. Y le voy a decir algo, si usted es padre de familia, cuando se ponga los zapatos de sus hijos, se va a dar cuenta que le van a quedar muy chicos, le van a quedar apretados, así como a su hijo le quedarán bastante grandes. Pero me encanta esta ilustración de ponerme en los zapatos de la otra persona, porque yo me identifico para poder comprender y compartir sus sentimientos. No solamente lo que nos dice, sino todo ese bagaje, toda esa maleta de emociones que tiene su vivencia. Veamos estos tres versículos contenidos en el libro de Romanos 12:15. Daré primero lectura a la versión Reina Valera 1960. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo sé que hay muchas personas que dicen que no hay que ser emocionales, que no hay que llorar o no hay que expresar la alegría. Y aquí el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, que por cierto, el libro de Romanos se considera como el evangelio escrito por el apóstol Pablo, nos dice, si ves a alguien que se ríe, ríe con él. Si ves a alguien que derrama lágrimas con él. Veamos lo que dice otra versión. Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y finalmente, la traducción del lenguaje actual, si alguno está alegre, y si alguno está triste, en su tristeza. A mí me encanta mucho esta última versión, porque dice, acompáñelo en su tristeza. Y parte de acompañar a alguien en el duelo es precisamente llorar, es estar a un lado, porque las palabras no son suficientes. Aquí hay que generar una empatía. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Repito, llora con los que lloran. No le dice consuélalos, ni le dice seca sus lágrimas. Tampoco le dice darles un buen consejo. Y tampoco les dice, diles que se callen, que lloren en voz baja.
lo que dice el apóstol Pablo es que los acompañemos en su dolor. La palabra gozarse viene del hebreo jairo, que es estar alegre, es decir, feliz calmadamente o bien impersonal, específicamente como un saludo, como cuando encuentras a alguien y levantas tu voz o cuando te despides de una manera emotiva. Y la palabra para llorar con los que lloran es la palabra klaio. Esta palabra griega significa gemir o llorar a gritos. Hay una diferencia con la palabra dactruo, que es llorar en silencio. Lo que Pablo nos está diciendo es gime o llora a gritos si es necesario con alguien que está en claío, con alguien que está gimiendo, con alguien que está llorando. Y aquí yo quiero irme al volcán de tus recuerdos. ¿Cuándo sentiste por primera vez empatía por alguien? ¿Recuerdas tu infancia? ¿Recuerdas algún momento en el cual tú dijiste, siento el dolor que tiene la persona enfrente de mí? Bueno, pues Pablo nos dice, sé empático, siente lo mismo, ponte en los zapatos de la persona que tienes enfrente de ti. Muchos esposos necesitamos aprender la palabra empatía con nuestra esposa, porque en lugar de comprender, tratamos de razonar. En lugar de empatizar, tratamos de calmar o ser un consejero sin que ella nos pida algún consejo. Yo sé que algunos se van a reír, pero te estoy dando mi testimonio personal. Yo no lo había entendido ni aprendido hasta que por distintas circunstancias tuve que estudiarlo y los beneficios han sido muchos. Veamos un caso bíblico, el caso de Ana, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10 al 15. Estaré leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice este pasaje, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Veamos rápidamente este caso. Una mujer que no ha tenido un bebé, no ha tenido el privilegio de ser madre y hace un voto delante de Dios para que el Señor le conceda un hijo varón y ella promete dedicarlo a Dios. Pero ¿sabe cómo lo hizo? Llorando abundantemente. Lo hizo derramando su corazón. Sin embargo, el líder religioso del momento, Elí, la tuvo por una mujer ebria, por una mujer borracha, y él no pudo hacer empatía. No había leído el libro de Romanos todavía. El apóstol Pablo le hubiera dicho, sé empático, sé un poco más sensible. Así que aquí vemos a un hombre que en lugar de tener empatía, tiene simpatía. La mira de arriba hacia abajo, pero no la mira ni se pone en sus zapatos ni en su dolor.
¿Qué no es simpatía? Veamos lo que no es. Indiferencia. La indiferencia es un estado de ánimo que se caracteriza por la ausencia de emociones. Hay rechazo o no hay agrado hacia la persona por un objeto o circunstancia. Viene del latín indiferencia. No siente atracción ni rechazo por ninguna situación. Una persona puede ser indiferente a otras o ante lo que ocurre en su entorno porque no ha desarrollado un sentimiento de empatía que le permita conectar con los demás. Querido amigo, tú que eres un expositor, tú que eres un pastor, tú que eres un predicador, tú no puedes ser indiferente al momento de estar exponiendo, porque las emociones se leen. Vale la pena decir, sé un hombre lleno del espíritu, pero también sé un hombre emotivo. No seas una tabla, no seas un témpano de hielo. Apasionate. No seas indiferente a tu audiencia. ¿Qué no es empatía? Es antipatía. Repito, la antipatía es un sentimiento generalmente instintivo que repulsa al rechazo hacia una persona o hacia una actitud o comportamiento que provoque encontrar desagradable su presencia. No desea que las cosas le salgan bien para la otra persona. La indiferencia es hielo. La antipatía es un rojo encendido lleno de coraje y de rechazo. Veamos rápidamente 5 enemigos de la empatía. El primer enemigo es el egocentrismo. No ser capaces de poder salirnos de nuestro propio yo. No ver realmente lo que ocurre en la situación emocional de la otra persona. Segundo enemigo, la crítica. Aprovechar la situación para expresar un disgusto, un reproche, y lo que hacemos es acusar en lugar de buscar soluciones o en lugar de sentir lo mismo que siente la persona de enfrente, el prójimo. Tercer lugar, el juicio. La tendencia de señalar, de colocarnos en el rol de juez, dictaminando sobre las circunstancias. Yo sabía que eso le iba a suceder. Por eso se le quemó la casa. Él era un mal hombre y nos colocamos en la posición de juez. La simplificación es otro enemigo. Reducir la situación que conocemos a una cuestión muy sencilla. Son cosas que pasan. A todo mundo le puede suceder. Finalmente, capítulo 5, punto número 5, enemigo de la empatía, la inhabilidad. No ser capaces de salir de nuestra propia perspectiva, de nuestro enfoque. No ver realmente a la otra persona, sino solamente estamos viendo o mi cultura, o mi idioma, o mi posición. Somos incapaces de ver otra situación que vive una mujer viuda, un niño huérfano. Y nos colocamos en nuestra posición considerando que nuestro refrigerador, que nuestra nevera, que nuestra alacena, nuestra cocina es igual que la de las otras personas, cuando la realidad es distinta. 5 enemigos de la empatía, lo repito: el egocentrismo, la crítica, el juicio, la simplificación y la inhabilidad. Veamos un caso de hambre que se nos relata en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, y comenzaré a dar lectura en esta versión Reina Valera 1960 desde el versículo 24. Veamos lo que nos dice esta historia. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Repito, gran hambre en Samaria. Repito una vez más y hago eco. Hambre, hambre, hambre. A consecuencia de aquel sitio. No se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Estaba caro, amigo mío.
Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, le dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y observemos lo que esta mujer le dijo. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Observe el verso 29, amigo, se va a asustar. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, y si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Regresemos al caso, una situación de hambre, el estiércol de una paloma carísimo, y una mujer le vende la idea a otra mujer de comer a su hijo. ¿Se da cuenta de eso? Pasemos a la siguiente escena. Aquí hablamos de los niveles de empatía. Acabamos de escuchar una historia muy triste. Dos mujeres hambrientas negocian un intercambio. La transacción no sale buena porque es una relación perder-ganar. La mujer da a su hijo, lo pierde y ahora resulta que la otra mujer que va a preparar a su bebé se escapa, lo esconde. Hablemos de los niveles de empatía. Hagamos un paréntesis. La empatía tiene 4 niveles básicos. El primero es la empatía cognitiva. La empatía cognitiva tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con el conocimiento, implica ponerse en el lugar de la otra persona y así ver cómo piensa para comunicarnos de una manera efectiva. Los hombres tendemos mucho la empatía cognitiva. Segundo, la empatía emocional. Acá se da una conexión instantánea y podemos sentir lo que el otro siente. El número 3, la empatía activa o solidaria o solidaridad empática. El doctor Daniel Goleman le llama empathic concern, es decir, una empatía que se convierte en una actividad, en un llamado a la acción. Y número 4, la ecpatía. Es la estrategia de equilibrio establecida para protegerse a sí mismo de las consecuencias provocadas, por ejemplo, quienes somos consejeros, aquellos que son pastores, que son mentores, que son coach, hay algo que se le llama fatiga por compasión. Esto proviene de la raíz griega ekpateia, que significa sentir afuera, y es una protección de mis emociones para que no me afecte el estado de tantas personas que estoy aconsejando o que estoy ayudando o con quienes estoy colaborando. Es decir, que no me quedo únicamente en la parte del conocimiento ni de las emociones, sino yo puedo cubrirme. Hablemos de una persona que está ayudando en un terremoto. Necesita una empatía para que pueda seguir haciendo su labor en una empatía cognitiva, en una empatía emocional y en solidaridad. Y esto acuña el proceso consciente de separación de los sentimientos y las circunstancias del otro. ¿Recuerda usted el pasaje que leímos en Reyes en una situación de hambre? Bueno, vamos a simular e imaginarnos el diálogo de estas dos mujeres. Primeramente llega la buena actriz, así le vamos a llamar a esta mujer mala, una buena actriz. Y le dice, me duele mi estómago, no he comido nada, comamos a tu hijo y mañana comeremos el mío. Llega y le vende una empatía emocional.
Pero ¿sabes qué? Esta mamá no tenía una empatía cognitiva. No estaba razonando. No le dijo, mejor cooperemos y compremos estiércol de paloma, sino que se dejó seducir. Siguiente, no fue solidaria. ¿Por qué? No se puso en los zapatos de su hijo nunca. Nunca lo defendió. Y finalmente no hubo una empatía. ¿Qué significa? No puso límites. Permitió que el dolor de la otra persona destruyera un elemento muy sagrado como es su hijo. El no poner límites, el no tener una empatía cognitiva, dejarse llevar únicamente por la parte emocional sin ocupar su cerebro, el no poner en equilibrio, en balance la situación, hizo que perdiera a su hijo. Tristemente, esta mujer después escondió a su hijo. No hizo lo mismo. Esta es una situación de narcisismo y de abuso. No hablaremos hoy de eso, pero sí hablaremos de lo que es la empatía. Es decir, acompañar a las personas en su dolor con conocimiento, con plenas emociones, siendo solidarios y también protegiéndonos de que el dolor de la otra persona no llega al nivel de destruirme, sino al nivel de activar la solidaridad, el altruismo, el servicio. El doctor Daniel Goleman, quien ha incrustado en estas últimas 4 décadas la palabra inteligencia emocional, coloca a la empatía en un cuarto punto de las 5 grandes habilidades de la inteligencia emocional. Veamos estas 5. Autoidentificación emocional, reconocer las propias emociones. Yo sé que lo que me ocurre en mi corazón, en mis emociones. Número 2, gestión emocional. Yo tengo la capacidad de dirigir mis propias emociones y no solamente eso, sé cómo expresarlas de la manera correcta y sé el momento y la situación adecuada para expresar mis emociones. Número 3, la automotivación. Es la capacidad de convertir una emoción en acción. Repito, tú conviertes una emoción en acción y alineas tus emociones de manera acorde para lograr algo. Número 4, identificación de las emociones de los demás. Es la capacidad de empatizar las señales corporales y el lenguaje no verbal que expresan los demás, lo que sienten, lo que comunican a través de las emociones y yo ponerlo en un contexto. Y ahí es donde entra la empatía. El punto 5, establecimiento de relaciones sociales, capacidad para relacionarse con los demás, interactuar de forma efectiva y generar vínculos, generar buenas relaciones, en general un buen dominio de lo que llamamos habilidades sociales. Y aquí entran las personas que decimos que tienen la riqueza de hacer amigos, de hacer buenas conexiones. Hay gente que organiza una fiesta en 5 minutos de una manera sorprendente y hay quienes se llevan semanas y no pueden organizar una fiesta. Así que la inteligencia emocional incluye la empatía. Veamos un caso que a mí me encanta, que me fascina, el caso del buen samaritano. Este pasaje lo encontramos narrado por el gran maestro, por Jesús, en Lucas 10, 25 al 37. Daré lectura en la versión Reina Valera 1960. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Notemos algo aquí. Un intérprete de la ley, no era cualquier persona, le quiso probar. Cuando hablamos de que quiere probarle, es que quiso ver qué era, quiso medirlo. ¿Haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Fue su pregunta. Él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo voy a volver a repetir. Amar al Señor con todo tu corazón. Yo amo a Dios. Segundo, y con toda tu alma. Ahí están las emociones. Y con toda tu mente, con todo tu ser, con tu espíritu, alma y tu cuerpo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una riqueza que en el mundo de hoy le llamaríamos el amor propio. Autoestima. Le voy a decir algo. Aquí hay un secreto contenido, encriptado, fabuloso. Porque si yo amo a Dios, me puedo amar a mí mismo. Y si yo me puedo amar a mí mismo, puedo amar a los demás. Querido amigo, usted será un buen esposo si usted ama a Dios y se ama a usted primero. Porque un hombre que no ama a Dios y no se ama a sí mismo no puede amar a su esposa. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí entramos con tres personajes. Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Querido amigo, querido hermano, el mundo está medio muerto. Aconteció que un sacerdote por aquel camino le vio y pasó de lado. Aquí queda la palabra indiferencia muy bien. Asimismo, un levita de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, y aquí yo quiero señalar algo, los samaritanos gozaban de muy mala reputación, ya que eran gentiles que se habían mezclado con los judíos o judíos que se habían mezclado con gentiles. Les llamaban cerdos algunos. Era una persona de tercera y no vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjese en algo. Al sacerdote, a diferencia del levita, el samaritano fue movido. Y aquí hay algo muy interesante. La misericordia mueve los grandes proyectos. La empatía no se queda solamente en una empatía cognitiva, en una empatía emocional, emotiva, sino se da el siguiente paso a una empatía. ¿Por qué? Porque acerca vidas, ¿no? Poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida. Y si cuando regrese, ve un hombre enfermo, medio muerto, y un hombre de tercera categoría, que no tenía el nivel de un sacerdote, que no tenía los misericordia. Querido amigo, no esperes a ser un líder religioso para ayudar al prójimo. Querido amigo, no esperes a ser un hombre súper talentoso para ayudar a los demás. Tú necesitas misericordia. Tú necesitas empatía, pero no una empatía que se queda en el conocimiento, ni solamente en las emociones, sino una empatía que va a la empatía activa. Fíjate en algo. Dios va a tu botiquín médico de viaje. Dios va a usar habilidades que tú tienes y lo que tú tienes va el aceite y el vino y la cabalgadura
y el mesón y los amigos y relaciones que tú tienes. En otras palabras, no seamos indiferentes a un mundo medio muerto. Tú puedes ser un líder religioso muy importante, pero si no hay misericordia, si no hay caridad, tú puedes ser un hombre muy talentoso, pero si no hay misericordia, tus talentos, querido amigo, no van a vendar al mundo que está medio muerto. Es necesario que nuestras emociones, que nuestra empatía nos muevan a la acción. No es suficiente las buenas intenciones. Depende del tanque, depende de la caja de herramientas, depende de tu botiquín médico de uso diario, depende de tu unción, de tu aceite, de tu oración, de tus amigos con los que te puedas relacionar, que puedas tener un buen mesón para ayudar. Aquí me encanta que el buen samaritano, en esta parábola que nos da Jesús, que es muy práctica y que un niño la puede entender, el buen samaritano venía equipado a la empatía y sabía cómo aplicar un vendaje. También sabía que el aceite le iba a ayudar y que el vino le iba a ayudar a olvidar las penas al hombre medio muerto. Y o iba con su cabalgadura, no sabemos si era un camello o era un caballo. Y fíjese en algo, transportó y llevaba dinero. Es decir, que solidaridad es la economía. Finalmente, en el mesón hay gente trabajando, son las buenas relaciones. Y después el buen samaritano siguió su camino. No se quedó llorando todo el tiempo con él, sino supo delegar. En sí sola esta parábola es una enseñanza de liderazgo, es una enseñanza de emprendimiento, es una enseñanza de empatía, pero también de saber cómo manejar la empatía. No solamente te quedes llorando, no solamente veas la escena triste, da pasos a la acción. 3 personajes. Es lleno de religión, pero sin una relación con Dios. Porque el que ama a Dios se ama a sí mismo y puede amar a los demás. El levita, muy y sus talentos, pero sin una capacidad de ser empático. Finalmente, el buen samaritano, que no solamente fue empático emocionalmente, no solamente fue movido a misericordia, sino que tuvo una empatía cognoscitiva, supo cómo usar las vendas, creó una estrategia, hizo un plan, tuvo una empatía de emprendimiento y finalmente tuvo empatía. Supo cómo manejar y digerir esta situación triste y seguir su camino. Ahora, surge la pregunta. Julio está, pero ¿hay maneras para desarrollar la empatía? Bueno, veamos algunos pasos que te van a ayudar. Y quiero irme al núcleo familiar de tu casa, porque la fundó familia en el libro de Génesis. Y donde debemos ser empáticos en primer lugar es en casita, en la familia. No importa cuál título tengas, no importa el rango en tu empresa, en tu iglesia, en tu asociación, en la denominación. Todo comienza en casa. Ofrece escucha atenta al prójimo, a tu esposa, a tu hijo, a tu papá, a tu hermano. Repito, escucha atentamente. Yo te invito a que leas un poco sobre la escucha activa. Y la escucha activa tiene que ver con no solamente te presto mis oídos,
sino también mis ojos mientras me hablas, y también me emociono y hago un espejo contigo. Dios ha depositado en nuestro cerebro neuronas espejo. Las neuronas espejo lo que hacen es precisamente identificar y empatizar con las personas que tenemos cerca, enfrente, con quienes convivimos. Así que utiliza tus neuronas espejo que Dios te ha regalado para no escuchar a tus hijos, no solamente decirles, ay, otra vez tú. Crea empatía. Acuérdate del buen samaritano. Te digo algo, yo creo que el buen samaritano empezó a hacer vendajes a sus hijos. Tuvo una escuela. Número 2, ofrece consejos solo en caso de que otro individuo te lo solicite. Yo cuando empecé a estudiar la consejería bíblica quería aconsejar a todo mundo, pero me di cuenta que los consejos que no se piden no funcionan. Si tu esposa te pide un consejo, llora con ella, ríe con ella, sé empático. Tercer punto, tolera de vista. Date cuenta que ya estás en el cuarto, quinto o sexto piso y que tus hijos están en otro nivel. Tú creciste escribiendo en piedra, en discos de vinilo, en discos de acetato. Y ahora hay una generación que no sabe lo que es un cassette. Hay diversidad de opiniones y hay distintos puntos de vista. Los principios no cambian. Los principios son los mismos. La Biblia no cambia. La parábola del buen samaritano sigue siendo vigente. Repito, la parábola del buen samaritano sigue siendo vigente, aunque cambien los procesos y las técnicas. Busca comprender el accionar ajeno. Busca entender por qué mi hijo se aleja de mí en lugar de estar cerca. ¿En qué momentos él se aleja de mí? ¿Por qué mis hijos ya no quieren sentarse a comer conmigo? ¿Será solamente habla y no escucha? ¿Por qué mi esposa está todo el tiempo callada? ¿Por qué hace esto aquella persona? Busca comprender. Y si tú logras empatizar y ponerte en sus zapatos vas a lograr un paso más allá. Date cuenta de esto. El buen samaritano, en lugar de acusar al hombre medio muerto, y dijo, ya rumbos, tienes que andar solo, acompañado para la siguiente vez, ya te quitaron todo. En lugar de regañarlo, actuó. Amigo, el mundo está cansado de regaños. Debemos actuar, debemos ser empáticos. Y si hay oportunidad, si hay un momento en que nos dicen, aconséjame, si hay un momento en que me dicen, porque hay casos, ¿qué puedo hacer? Ahí es donde intervenimos. Muestra una inteligencia emocional desarrollada que le permite conocer y reconocer las diferentes emociones. Querido amigo, abrazando también es una manera de predicar. La viuda también es una manera de predicar. Dando agua al sediento también es una manera de predicar. Invitando a alguien a una comida también es una manera de predicar. Yo conocí un pastor que predicaba en las calles de su iglesia, tapando los agujeros, repillando, reparando la carretera, junto con toda su iglesia, sirviendo a su comunidad. Y muchos hombres se acercaron a decirle, ¿por qué lo haces si nadie te está pagando?
Y él aprovechaba ahí para dar la razón del por qué era una manera de expresar su amor. Dios así también un día me reparó. Yo estaba lleno de hoyos y Dios me allanó. Dios me llenó. Hoy estoy llenando de tierra estos hoyos para que cuando tú metas tu auto no tengas ningún problema. Y empezaba a predicar ayudando. Comprende la comunicación de forma amplia, tanto en su forma escrita y hablada, gestual y corporal, lo que le permite identificar emociones o situaciones. Muestra interés genuino y desinteresado hacia el resto de las personas. Amor ágape, es un amor desinteresado. Cuando he repartido despensas, cuando nos hemos juntado para ayudar a la comunidad, no esperamos que la comunidad nos diga, bravo. Un interés genuino por el resto de las personas. Se muestra receptiva y atenta para lograr una comunicación profunda con los individuos. Evitar estereotipos. No etiquetes a las personas, porque si ponemos etiquetas, el buen samaritano tendría la primera etiqueta. Jesús no puso etiquetas. Él nos mostraba la realidad. Y Jesús nos da este ejemplo del buen samaritano. Deja de lado las emociones ajenas. Te cuento rápidamente el último terremoto que hubo en México. Yo llamé a un pastor en Oaxaca, cerca de Juchitán, y le llamo preguntándole cómo había estado después del terremoto. Y me dijo, Julio, perdóname que no te pueda hablar mucho, estoy buscando a mi esposa debajo del techo. Se nos vino encima, se nos cayó, tengo que colgarte. Yo le dije, por favor, no atiendas mi llamada, dedícate a lo tuyo. Dios me dio la oportunidad, una semana después, de visitarle. Y desde Facebook empezamos a hacer un llamado a las personas para que tuvieran un poco de empatía por la situación. Dimos el número de esta persona, ayudamos, colaboramos y muchas asociaciones levantaron las casas para muchos pastores, ministros, pero también se ayudó a la comunidad que no importa cuál era su etiqueta. Evitar los prejuicios y estereotipos nos va a ayudar a extender el reino de Dios. Vean versos 5 al 8. Daré lectura a la versión Reina Valera 1960. Sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Repito una vez más. Sentir, sentir, sentir. La palabra se encuentra acá, según el Lexicon and Strongs, viene del griego froneo, que significa ejercitar, es decir, tener un sentimiento u opinión, implicación, estar dispuesto mentalmente, ferviente con una intención, es tener un mismo sentir, una orientación, solícitos, poner la mira, un objetivo. Indica únicamente mi emoción, sino también mi parte mi parte cognoscente. Yo siento, pero también pienso y actúo solícito. La palabra sentir va mucho más allá de únicamente quedarme en las emociones.
sino que va de la acción y va a la parte del conocimiento. Me encanta esta definición. Querido hermano y amigo, sigue vigente. Ser conscientemente empáticos. Y empezamos lavando los pies de los demás donde nos encontramos, en casa y en el país donde tú te encuentres, en la comunidad donde tú te encuentres. Dios nos sigue llamando a ser empáticos y no solamente quedarnos al nivel de las emociones, sino pasar a la parte activa, la que el mundo le llama el altruismo y lo que en la Biblia conocemos como lavar los pies de los demás. Muchas gracias y aprecio mucho que te hayas detenido en este tiempo para compartir acerca de la empatía. Soy Julio Splinker y estoy abierto a las preguntas. Ay, 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 habría que decir a alguien, ¿no? Hermanos, qué bendición, qué tremendos desafíos para pensar y reflexionar. Hermano Julio, gracias por esa sinceridad, gracias por llevarnos a la reflexión de pensar de que, bueno, esto no está en la Biblia, pero sí está inmerso en el texto bíblico que nos lleva a reflexionar y a pensar en nuestra situación. Hermanos, miren, solo nos falta 42 días, nada más. Pero ¿para qué nos falta 42 días? Vamos a tener algo muy interesante. Si Ronald tienes disponibilidad de podernos poner el flyer, va a ayudar bastante a esto. 42 días, hermanos, miren que vamos a trabajar con algo de hebreo, vamos a conocer un poco del griego, vamos a mirar un poquito la exégesis, algo de interpretación y bueno, meditaremos en la crítica textual. Estos temas, esta temática, tiene que ver con el Diplomado Internacional de Idiomas Bíblicos, hermano. Quiero invitarte a que reflexiones, pienses en tu liderazgo y veas cuánto puede ayudarte esta herramienta tan bendecida que va a comenzar el 1 de abril y solo 4 mesecitos nada más para hacer este trabajo. Creo que nos va a ayudar. Hermano, quiero poner en tu corazón aquello, medítalo, piensa y el momento en que estés disponible, contáctanos con tu sociedad bíblica en tu país y bueno, ahí ya lo tenemos también en el chat, la información para que tú veas y digas, no, esto es lo que yo necesito y debo empezar a encaminar. Hermanos, esta invitación está hecha por la Sociedad Bíblicas Unidas y sigamos adelante. Ahora sí, yo creo que, hermano Julio, hay que estar listos para las preguntas y bueno, vamos a dejar este momento para las preguntas. Adelante, Josué. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, estimado pastor Julio. Es una excelente exposición. Esto que nos ha marcado el día de hoy, sin duda alguna, ha sido una gran palabra de parte de Dios hacia nuestras vidas. Me quedo con esta frase que dice, escucha atentamente a tu prójimo, crea empatía. Creo que sin duda alguna es algo que debemos de pensar, de reflexionar mutuamente entre unos y otros. Amado pastor, pues nuevamente muchas gracias. Y pues quiero empezar con las preguntas que de verdad han surgido en este tema. Y las siguientes preguntas, que digo, han sido varias. Sin embargo, podemos empezar con esta que dice, bueno, has hablado de un llamado a la humanización en medio de un contexto social que cada día fomenta más el individualismo y que en consecuencia se olvida cada vez más de ser el buen samaritano de la parábola. En contraparte, el Evangelio de Jesús nos enseña que ante esta deshumanización, Dios tiene que humanizarte a través de Jesús, que es su rostro humano, para enseñarnos cómo ser más humanos. La pregunta entonces sería, ¿cómo ser más humanos, más empáticos? ¿Y hasta dónde alcanza ese llamado desde el discurso de Jesús, que implica ser empáticos desde nuestro contexto y realidad, desde el discurso de Jesús? Bueno, esa es una pregunta
Echa directa al gran maestro, echa directa a Jesús. Y la respuesta sería, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo que hizo el buen samaritano, ve y haz tú lo mismo en donde estás. ¿Cómo ser más humano? Pues ve y haz tú lo mismo en tu casa, con tu esposa. Ve y haz tú lo mismo con tu suegra. Ve y haz tú lo mismo con el cuñado que no te cae bien, con aquel tío conflictivo. Ve y ayúdalo de una manera no esperando recompensa. A mí me encanta ver que el buen samaritano nunca dijo, dime cuánto gastas y te lo va a pagar el hombre medio muerto. No, no lo involucró. Dijo, de mis finanzas va a salir y va a ser un regalo. Y esto lo debemos pensar así. Claro. Este es un regalo para esta persona que nunca me lo va a pagar. Ujú. Es un regalo porque el buen samaritano hizo eso. Regaló, no le sacó no fue un hospital que le sacó los costos del aceite, del vino, el caballo, el transporte, el Uber, los especialistas del mesón, la enfermera. No, todo fue un regalo del buen samaritano. Claro. Y que no solamente se quedó en la misericordia, sino pasó a la acción. Yo te digo, no te quedes con las buenas. ¿Qué es ser más humano? Bueno, es amar al prójimo, como Jesús dijo. Para amar al prójimo tienes que amar a Dios y amarte a ti mismo. Comienza amando a Dios bien, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Aprende a amarte a ti. Es muy importante que tú te ames, porque si no te sabes amar en la misma dimensión con que tú te amas, así amas a los demás. Voy a poner un ejemplo. Disculpen que me amplíe. Si tu padre, un hombre pobre económicamente, que te dijo no, no va a haber dinero, tú tomaste esa imagen y te va a afectar en tu concepto de Dios. Y Dios tiene que sanar esa parte de carencia en ti. Si tu papá no te tocaba, no te abrazaba y te cuesta trabajo tocar a los demás, porque es la escuela que tú aprendiste, Dios tiene que sanar eso en ti para que tú te ames y puedas abrazar a tu esposa y a tus hijos. ¿Cómo ser más humano? Ama a Dios. Ámate a ti y así vas a poder amar a tu prójimo. Y toma este ejemplo, esta parábola, como una enseñanza de la cual hay mucha riqueza. Ve y haz tú lo mismo. Claro, excelente, amigo pastor. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, el cual nos dice, nos hablas de las relaciones interpersonales a través de la empatía cognitiva, emocional, activa y solidaria, los cuales desde luego son fundamentales en el orden de toda sociedad y grupo. Ahora bien, llevando esto al ámbito de la iglesia, ¿cómo desarrollar desde nuestros entornos, nuestras congregaciones, nuestros grupos de estudio y oración, etcétera? Estas habilidades cuando muchas veces ya no hay tanta comunión porque muchos cultos son virtuales o cuando no se conocen a toda la congregación o cuando quizá no somos muy afines con el hermano o hermana que tiene un estatus ministerial, el tipo de hijo y ministerio y se espera de él casi la perfección, o hay una situación de barrera que no es tan fácil, puede mostrar esta empatía conforme al estilo de Jesús. Bueno, me estás dando exactamente en un tema que a mí me conflictúa mucho, porque hablamos de que pasamos un problema con el coronavirus, ayúdenme con la palabra exacta, un confinamiento que nos impide el contacto físico. Y al impedir el contacto físico, estamos afectando la parte emocional. Y quiero comentar lo siguiente. Un bebé recién nacido no conoce un lenguaje verbal, pero sí conoce un lenguaje emocional. Una doctora de Florida, siendo
ella, doctora del mismo hospital de allá de Florida, una psiquiatra, puso a su bebé prematuro en una incubadora sin permiso, porque era la doctora, tocaba a su hijo y lo apretaba levemente mientras estaba en la incubadora. Ella logró que su hijo saliera 2 semanas antes. Hizo el estudio, lo puso a las oficinas principales del hospital y motivó a que a los hijos de prematuros, sus mamás tuvieran el permiso de tocarlos. El beneficio fue muy grande porque los bebés salían del tiempo. El niño, el bebé, no reconoce el lenguaje verbal y él tiene ligada cognitiva con el área emotiva. Lo sorprendente aquí es que nosotros en el confinamiento estamos quitando la parte emotiva. No hay el abrazo. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y luego agrega en armonía. Es como un buen óleo. Queridos hermanos, ahorita estamos de distintas comunidades, de distintos países a través de una junta Zoom. Haz un ejercicio conmigo. Extiende tus brazos al frente, toca tus hombros y apriétalos. Aunque no estoy contigo, te mando un abrazo. Te mando un saludo. Necesitamos esto, tocarnos. Recordemos cuando Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis. ¿Qué ocurre antes de este pasaje? Que van a Jesús, sus bebés para y los bendijera. El contacto físico es muy importante. Se estima que aproximadamente 15 contactos físicos al día son saludables. Quiero tocar. Jesús tocaba para sanar. Así que no sé si contesto la pregunta, pero yo no estoy de acuerdo con la parte que se nos quite el contacto físico porque lo necesitamos. Según el doctor Gary Chapman, es uno de los 5 lenguajes del amor. Si tú tienes a tu esposa, abrázala, tócala, toca a tus hijos, toca su cabello, toca sus orejas, porque aunque no digas nada, ellos lo sienten. El dejarnos de contactarnos físicamente nos vuelve más indiferentes en un mundo donde los dispositivos electrónicos nos roban más tiempo que el tiempo de calidad físico. Tenemos que hacer algo y lo primero es dispositivos electrónicos. Ser más sabios y más inteligentes, porque muchos likes en Facebook no se comparan a un abrazo físico. Puedo seguir hablando, perdónenme. Otra pregunta. No, claro, por supuesto. Tiene mucha razón, pastor. Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta que dice, y esto lo preguntan en el chat también, si la empatía es equiparable al amor ágape, equiparable al amor ágape, el amor de Juan 3:16, y que si la respuesta es afirmativa, entonces el llamado a la empatía desde la narrativa bíblica implica un radical morir a mí yo egoísta y dejar de ser yo para ser el otro. ¿Cómo diferenciar entre mera simpatía y la verdadera empatía de Jesús? Bueno, hay varias preguntas en el mismo. Contesto. El amor ágape es mayor que la empatía. La empatía es una parte del amor ágape. El amor ágape es, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera agapao Dios al cosmos que dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, es
lo amó de una forma desinteresada, sin esperar algo a cambio. Dios nos regaló a su Hijo. Y el cosmos es la envoltura, los sistemas políticos, la moda, la educación, la cultura, los países, todo lo que son los sistemas que están en la Tierra. No se refiere a la Tierra como planeta, se refiere a la envoltura, al cosmos. Y cuando decimos cosmos no se refiere a Venus, Saturno, se refiere a la envoltura de este paquete donde vivimos. Entonces Dios amó de forma ágape, desinteresada, y como Dios nos amó tanto, Dios mismo se hizo hombre a través de Jesucristo. Y Jesucristo vino, tocó, sintió el frío, el contacto físico. Siguiente, de la empatía. Yo puedo tener simpatía por mis hermanos que tuvieron un terremoto y digo, pobrecitos, cómo sufren. Pero tener empatía me va a llevar a una acción, me va a llevar a hacer una donación, me va a mover. No sé si eran todas las preguntas. Y bueno, y finalmente, ágape y empatía no es lo mismo. Ágape es algo, es una parte, un ingrediente del amor. Muchas gracias, pastor. Bueno, quedan varias preguntas, pastor, pero antemano, pues, de parte de todos nosotros, le damos muchas gracias por su tiempo, por esta grande conferencia que nos ha compartido. Oramos por su ministerio. Si quieren quedarse, veo que muchos siguen ahí. Adelante. Sí, pastor. Muchas gracias. Continuamos con usted, pastor. Perdón, ¿podemos poner el flyer para la siguiente reunión, Eduardo? Yo lo menciono al final, Rolando. Más bien presenta a los ganadores en el día de hoy. Muy bien. Yo quería mantener hasta el final esa gran alegría, pero hermano, bueno, vamos a bendecir a los hermanos dando el nombre de aquellos que han sido bendecidos, su fidelidad. Y bueno, voy a empezar por nuestros hermanos de Paraguay. De muchos webinars hemos encontrado ya algunos hermanos que se han conectado de Paraguay. Hermano Fernando tiene que acercarse a la Sociedad Bíblica a reclamar su gran bendición, su recurso bíblico. Fernando Bartels de Paraguay. De República Dominicana, hermana Yolanda Vargas. De Panamá, hermano Alberto Lang. De México, hermana Verónica Zavaleta. De Bolivia, Jenny Reinaga Espinosa. De Colombia, Iván Jiménez. De Guatemala, Cori Camey. Del Ecuador, Gloria Guerrero. Y del Perú, Rosa Ríos. Esos son los hermanos bendecidos y los esperamos. Primer día hábil disponible, esté en la Sociedad Bíblica de su país. Muchas gracias, hermanos. Adelante, Eduardo. Muchas gracias a todos. ¿Verdad, Pastor Julio? Gracias por la exposición. Y verdad que también me voy con ese compromiso en la parábola del buen samaritano, ¿no? Tú nos decías al compromiso, haz tú lo mismo. Hay una traducción que también podemos decir que Jesús le pregunta, le dice al otro, ¿eres tu prójimo? ¿Estás haciendo tú algo por el otro? Vayámonos con ese compromiso de ser seguidores de Jesús y vivirlo cada día, ¿no? Y especialmente en estos momentos que nos puedan pasar como país, como nación, cosas trágicas y en nuestra familia. Solamente para hacerles recordar, agradecer a, bueno, ahorita veo 238 conectados, hace un buen momento vi casi como 280, ¿no? Recordarles el siguiente webinar del próximo viernes. Como todos los viernes, por lo menos esta pandemia nos ha permitido llegar a mucho mayor cantidad de personas y en realidad que estamos agradecidos a Dios por eso. Nos va a acompañar Miguel Canelo, él es un biblista colombiano con el tema La Alianza en Jeremías 31, del 31 al 34.
Jeremías 31, del 31 al 34. El tema de la alianza va a ser la próxima semana, así que desde ya podamos ir leyendo el texto y podamos ir pudiendo empaparnos un poquito del tema y ya con la exposición poder aprender muchas cosas más y poder reafirmar algunos conocimientos del texto bíblico. Gracias, Pastor Julio, gracias a todos por su participación y vamos a terminar orando en esta noche. Señor, te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Gracias por Julio de traernos la exposición de la palabra, ¿no? Y esa empatía para con el otro. El apóstol Pablo hablaba de la empatía con el otro a través del amor, el vínculo del amor, que es el Espíritu impulsándonos para llevar al otro. Que sea ese nuestro comportamiento, Dios, como lo hemos aprendido en el día de hoy, a partir de ahora y durante todos los días. Eso nos hace ser seguidores de Jesús. Para algunos el Maestro, para otros el Mesías, para nosotros nuestro Salvador, y que nos va delante del camino, el camino de la vida, y dando vida a cada persona que se nos cruza por el camino. Gracias por los participantes, oh Dios, guárdalos, bendícelos y llévalos a sus casas con ese compromiso de ser empáticos para con el otro. Descansamos en ti, oh Dios, te oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que pueden abrir sus micrófonos, despedirnos, y gracias una vez más por acompañarnos. Buenas noches, gracias Julio por todo. Un privilegio haber compartido con ustedes. Recuerden gracias. que hay que amar Buenas noches. como Jesús nos amó. Fuerte abrazo, hermanos. Buenas noches desde Guatemala. Vemos como Jesús nos amó. Noche desde Guatemala. Buenas noches. Eso para Guatemala. Gracias. por la información. Feliz bendiga. Doctor Julio, muy buenas noches. Guatemala. Una pregunta, ¿cómo se puede obtener